nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Pidamos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, librada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente por Cristo nuestro Señor. Acomodaos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues yo, el Señor, lo había dicho. Tú serás el pastor de Israel.
mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz sea contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Aleluya.
nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Acomodaos. Dos cosas. Hoy se cumple un año que Efrén nos hace el favor de transmitir la misa y la reflexión en vivo, subiéndola a internet. Y tiene doble mérito, porque es un servicio que él voluntariamente ha querido realizar. Ya se cumple hoy un año de las transmisiones, pero el doble mérito es porque él viene de Salem Park todos los domingos sin faltar. Así es que, pues gracias a Efrén por este servicio. Lo segundo, hoy la iglesia nos propone celebrar la conmemoración de Jesucristo, Rey del universo. Con esta celebración no solamente concluimos el tiempo ordinario que vestimos de color verde,
sino que concluye todo el ciclo litúrgico, todo el año litúrgico. En la iglesia el tiempo se mide por domingos. De un domingo al siguiente, en la iglesia es como si fuera de un día para el otro. Y entonces con esta celebración, este día, concluimos un año más en la vida de la liturgia de la iglesia. Si Dios nos permite, el próximo domingo, que sería como el siguiente día, que es el primer domingo del tiempo del Adviento, estaremos iniciando un año nuevo en la iglesia, un nuevo ciclo litúrgico, con el primer domingo del Adviento. ¿Qué nos trae? ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que celebramos con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo? Un poquito para ponernos al Sitzlevent, es decir, la ambientación propia del texto del Evangelio que hemos escuchado y en conjunto la palabra de Dios en este día. Para los judíos, en los tiempos de Jesús, había unos estratos socioeconómicos, sociales. Esos estratos estaban muy bien definidos a través del ámbito social o socioeconómico, a través de las tradiciones y también a través de lo profesional. Y esos tres elementos dan paso, dan lugar a lo que en aquel tiempo se conocía como pastores de Israel. Es decir, quienes ocupaban esos puestos, esos lugares, los sacerdotes, los profetas y los reyes. Ese era el estrato que se tenía en los tiempos de Jesús para los judíos. En un principio, desde que Dios nuestro Señor saca a su pueblo elegido de la esclavitud de los egipcios para traerlos a la tierra prometida donde manaría leche y miel, es decir, una tierra muy pródiga, una tierra bendecida, muy fecunda. Cuando ya el pueblo entra a tomar posesión, sienta ya en la tierra prometida, empiezan a ver las cosas de otra manera. Y entonces ven que los pueblos vecinos, pueblos paganos, cada uno tiene su rey. Y ellos empiezan, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empieza también a querer, a desear, a anhelar tener un rey, siendo que Dios era el rey único, el único rey de Israel, Dios Yahvé. Cuando Dios quería, cuando había problemas, mejor dicho, en el pueblo, Dios mandaba jueces, que eran hombres justos, a quienes Dios elegía y les daba la sabiduría para poner en orden aquellas situaciones del pueblo de Dios. Pero luego el pueblo ya no quiso a Dios como rey, empezó a como querer repudiar a Dios.
porque ellos querían un rey. Eso sucede en los tiempos del profeta Elías. Dios, sabiendo que el pueblo lo repudia, lo rechaza, no lo quiere como rey, Dios le manda decir al pueblo que no es prudente que tengan un rey, no es sano, no es bueno, porque ese rey los va a explotar, los va a saquear, los va a esclavizar, y ellos se montan en su burro y dicen: queremos un rey. Y entonces Dios, bajo el querer de la disposición de la gente, les da un rey, el rey que el mismo pueblo elige, y manda al profeta Samuel para que unja al primer rey, Saúl. Y ese Saúl, tal como Dios lo había predicho, saquea, explota, oprime, esclaviza y pone al pueblo en las manos del enemigo para ser derrotado. A la muerte de este primer rey, que fue todo un fracaso, del que después el pueblo se quejaba con Dios, Dios ya había previsto esta situación y con mucha anterioridad Dios había ungido ya a otro como rey, a David, desde que era adolescente, pequeño. Lo manda ungir como el rey de Israel. Y obviamente David, con sus pros y sus contras, con sus cualidades y con sus defectos, con sus errores, pero también con sus virtudes, saca adelante al pueblo de Dios, y Dios le promete que su dinastía, su reinado, no tendrá fin, permanecerá por siglos. A la muerte de David le sucede otro rey, el hijo de David, Salomón. Y Salomón eleva tanto la dignidad, lleva a la cúspide al pueblo de Dios, sobre todo con la belleza del templo. A la muerte de este rey Salomón, el pueblo empieza su descenso, su caída, hasta llegar a lo más bajo. Ciertamente son épocas en las que hay reyes y reyes y reyes y reyes. El pueblo se divide en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur, llamados Judea, llamado Israel, y de todo eso no queda casi nada más que el resto. Es decir, lo que conocemos en la actualidad como judíos. Es todo lo que queda de todas aquellas tribus. Y entonces, en el contexto de esta celebración de Cristo Rey, Dios les había prometido un rey que fuera descendiente de David, un Mesías, rey, salvador, pero descendiente de la dinastía de David. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, nace, el pueblo no lo reconoce, porque las cualidades propias del Mesías tenían que ser con esas propiedades de sacerdote, profeta y rey.
Y entonces el pueblo no acepta a Jesús, la inmensa mayoría, no lo reconoce. Y en el juicio que se le hace a Jesús para condenarlo a muerte, cuando él se enfrenta a Poncio Pilato, este le pregunta, ¿con que tú eres rey? Jesús responde, tú lo has dicho, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Y de aquí es donde partimos. De aquí partimos para la enseñanza de este día, a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado y de esta hermosa celebración que estamos conmemorando. Resulta que Jesús verdaderamente es el Mesías porque Él es sacerdote, es profeta y es rey. Y nosotros, el día en que fuimos bautizados en nuestra iglesia católica, fuimos configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, participamos de ese mismo linaje del reinado de Jesús. Y lo que tenemos que aprender es a cotejar, a diferenciar entre el tipo de reinados, de monarquía, de gobierno que se vive en este mundo hasta el día de hoy, y el modo, el estilo, la manera de ejercer Jesucristo nuestro Señor su parte como rey, su regialidad. ¿Cómo sucede? Primeramente que los monarcas o reyes y los gobernantes de este mundo vienen o son puestos para ser servidos, para explotar, para someter, para dominar, para controlar. Y Jesús no viene a ser servido, Jesús viene a servir. El modo de gobierno de los monarcas o de los gobernantes es a través de palacios y de coronas de oro. Para Jesús el modo de gobernar es a través de la cruz, y su corona no es de oro, es de espinas. Lo que imponen los reyes y gobernantes de este mundo, siempre jalar el agua hacia su molino, aunque ellos con sus labios digan que van a defender los intereses del pueblo, no lo es así. Lo primero que defienden son sus propios intereses, su bolsillo, la rapiña, el robo. Los primeros que se enriquecen son ellos a costas del pueblo. A mí me llama la atención, por ejemplo, todos los presidentes en el mundo, pero más marcado todavía Estados Unidos, cómo cuidan tanto a su presidente, que prefieren que muera todo el pueblo, toda la nación, por tal de salvaguardar la integridad del presidente. Y en cambio Jesús no. Él da su vida, lo da todo
por la salvación de todos. Él se vacía, se dona, se entrega, se regala por amor a todos. Otra diferencia también que encontramos es que los monarcas y los gobernantes fabrican guerras, divisiones, enfrentamientos, pleitos, discordias, porque a través de esas guerras y de esas divisiones ellos sacan su tajada, sus beneficios para sus intereses. Y Jesús no divide. Jesús ha venido a traer la paz, ha venido a traer la unidad, la comunión de vida. Como los monarcas y los reyes se visten de lujo, con riquezas, y sin embargo Jesús es despojado de todo, no solamente de sus vestimentas, sino de su dignidad, de sus derechos. De lo único que no lo pueden despojar es del amor a Dios y el amor al pueblo de Dios. Alguien más lo despojan completamente de todo, mientras que los reyes y gobernantes se cobijan completamente con todo. ¿Qué aprendemos? ¿A dónde nos lleva esta celebración? A que ya casi al inicio de un nuevo año litúrgico, con el primer domingo del Adviento, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, debemos de tener claramente nuestra conciencia, porque esta celebración nos invita a mirar expresamente a Jesús, concretamente a Jesús, no como un monarca, no como un rey de una porción de gente, de pueblo, de nación. Jesús es el rey del universo, de la creación entera, no de una persona ni de un grupo, sino de toda la creación. Por eso Dios lo ha puesto su nombre sobre todo nombre y lo ha constituido Señor de señores, Rey de reyes. Y ahora nosotros, con plena convicción y en completa libertad, estamos invitados para que acojamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, aquel en el que debemos y podemos confiar, sabiendo que no nos va a defraudar. Poner mi vida en las manos de Jesús para que sea Él el que mueva el timón de mi vida, el que gobierne mi vida, mi existencia, aquel que me alimente y que me guíe por los caminos que me conducen a la salvación eterna, no por momentos ficticios, como los presidentes y los reyes. Son temporales, son momentáneos, son circunstanciales. En cambio Jesús, su reino no tiene fin,
Empieza aquí en la tierra, pero continúa en la otra vida, en la eternidad. Por eso ha sido sentado a la derecha del Padre. Y que un día vendrá como Rey para juzgarnos a todos, a vivos y a muertos, a todos. Hay una anécdota muy simpática que dicen que un monarca, un rey de X pueblo, un día pensó y lo realizó. Quiso salir del palacio para ir al encuentro de sus súbditos, pero no quiso ir como rey. Se vistió con una sola y simple túnica de manta, se montó en un caballo y acudió a la aldea y fue saludando a todos, uno por uno, y tocaba las puertas de la casa para preguntar por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por los enfermos, por todos. Y a todos socorría en la necesidad que tenían en su hogar. Y por último, dándolo todo, la última familia le regalan la montura de su caballo y él regresa a su palacio. Pero un súbdito de aquel pueblo, reconoce a aquel hombre misterioso y se da cuenta que es el rey. Y vuelto loco va y toca y grita puerta por puerta que ha descubierto la identidad de aquel extraño que era el rey. Y la admiración más grande es que ese rey lo había dado todo, todo. Ese es Jesús. Lo dio todo por ti, por mí, por cada uno, no porque mereciéramos, sino porque su amor es tan grande, inmenso, maravilloso, que somos motivo de la existencia de su amor. Y lo da todo hasta el extremo de morir en cruz. Qué presidente, qué rey, que dice que va a velar por su pueblo, ha entregado la vida por su nación. No, todo se queda en predicado, solamente en palabras. Jesús no lo dice, Jesús lo realiza con su propia vida. Por eso es que la invitación en este bendito día es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo ha elevado a la dignidad de Rey universal, Rey de toda la creación, el Rey de tu vida, el Rey de mi vida, el Rey de nuestros intereses, de nuestras acciones. Y estamos invitados a abrazar, a aceptar, a que determinantemente nos hagamos el firme propósito de hacerlo cada uno nuestro Rey. No solamente el Rey del universo, el Rey de la creación, sino el Rey de mi vida. Que así sea.
Creo en un ceroso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Nos ponemos cómodos, continuamos. Día que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, nuestra voz que va cantando, tu palabra predicando. Te ofrecemos, Señor, nuestra Eucaristía, que nos limpia del pecado y nos dice a cada paso: el sol salió, el sol salió. El esfuerzo de los hombres, el dominio de la tierra, la llegada de tu reino, inquietud que se hace eterna. Vino y pan hoy te ofrecemos, esto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, frutos de alegría y paz. Oren
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, como víctima pacificadora, como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz. Comunicas el misterio de la redención humana y sometiendo su poder a la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Hosana al Señor en el cielo. Hosana al Señor en el cielo. Bendito es el que viene en tu nombre. Hosana en el cielo al Señor. Hosana en el cielo al Señor. Hosana en el cielo al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el... Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por Francisco Castrellón Ruiz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor.
es Rey, el Rey de la gloria. Jesús es Rey, Jesús es Rey, por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. En esta segunda colecta es para continuar pagando los nuevos equipos de climatización en el área de evangelización de catequesis, en los salones. Y ya inició la campaña anual del diezmo. Y el próximo 28, jueves 28, tendremos la celebración de la unción de los enfermos. Hagan favor procurar que sus enfermitos vengan ya confesados. Y ya están a la venta también los boletos de la próxima verbena guadalupana. Y el periódico Presencia, que lo están por ahí acercando a su lugar. Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de la vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. A cada oración respondemos, amén. Que el Dios de todo consuelo disponga sus días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Que los libre siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad, pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos retirarnos en paz, hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Que pasen excelente y bendecido día.
El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos, cada uno de ustedes aquí presentes, y sobre los objetos que traigan a bendecir para venerar con santa y suma piedad. Que esta bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, les acompañe donde quiera que anden, donde quiera que estén, les libre de todos los peligros en esta vida y de las acechanzas del enemigo. Que esta bendición los lleve con bien a sus destinos y los regrese con entera felicidad hasta sus hogares. Que esta bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les afiance en el amor a Cristo nuestro Señor, para que, atendiendo a su palabra que hoy nos ha compartido con su breve enseñanza, podamos inteligir que el único Señor del universo, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra salvación, es Jesucristo, el Rey del universo. Que Él sea el centro de nuestra vida, que le demos todo poder para que su palabra ilumine nuestro entendimiento y podamos tomar las decisiones correctas en el momento de poder discernir sobre los asuntos de la vida, que no prescindan de la presencia de Dios en nuestra vida. Que Él nos ilumine sobre el consejo oportuno y digno de Dios nuestro Padre para cada uno de nosotros y para aquellos para quienes también nosotros somos luz. Que esta bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les libere de toda atadura a este mundo, a la carne y al pecado, y les absuelva de cualquier maldición que hayan proferido sobre algunos de ustedes, algún mal deseo o mala intención. Que esta bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les conceda la salud de alma y cuerpo y les conserve sanos y salvos hasta la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.